Hola, buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a la directora de la carrera de la especialización en nutrición clínica. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bien, aunque no son las 14:15, vamos a comenzar. Bueno, bien. Bueno, yo soy la doctora María Isabel Rosón, soy la directora de la carrera de especialización en nutrición clínica y estoy acompañada por la magíster María del Rosario Berrone, que es la coordinadora de la carrera. Es un gusto poder participar con ustedes de esta jornada de información, ¿no es cierto?, sobre las distintas posibilidades de carreras de especialización que tiene la Universidad de la Cuenca del Plata. Cada conferencia es un tema cerrado, ¿no es cierto? Y antes de presentarle a la disertante del tema de hoy, vamos a mostrarles muy brevemente los contenidos de la carrera de especialización en nutrición clínica, que ya lleva 2 cohortes realizadas. Así que la invito a María del Rosario a que nos muestre rápidamente el cronograma de actividades que tiene esta carrera de especialización en nutrición clínica. Bueno, buenas tardes a todos. La idea es hacer una presentación cortita y dejarles información acerca de cuáles son digamos, las fuentes con las cuales se pueden contactar para obtener más información sobre la carrera. Bueno, la carrera de especialización en nutrición clínica de la Universidad de la Cuenca del Plata es una carrera que está aprobada por CONEAU, por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. También está aprobada por el Ministerio de Educación. Es una carrera que es digital y continua, es decir, se hace 100% online. Está dedicada a licenciados en nutrición y el título que nos otorga es el título de especialista en nutrición clínica. Tiene una carga horaria de 375 horas totales, son de las cuales tenemos tanto tutorías sincrónicas y tutorías asincrónicas. Eso significa que hay momentos en los cuales se conectan de manera virtual con los docentes a través de una clase, a través de Webex, y otros momentos en los cuales interactúan con los docentes a través del aula virtual. El plan de estudio es un plan estructurado, predeterminado y común para todos los alumnos. La duración total es de 22 meses y las tutorías sincrónicas se brindan una vez cada 15 días, ya sea los viernes a la tarde y sábados a la mañana. Esto es para mostrarle cuáles son las materias o los módulos que implican esta especialización. Tenemos nutrición y patología renal, coordinada por la licenciada Milano, abordaje de síndrome metabólico y hipertensión arterial por la magíster Rodríguez Yamila, visión biopsicosocial de la alimentación y su relación con la enfermedad por la magíster Bravo Guerra, taller de evaluación nutricional por el doctor Rodríguez Juan Pablo, soporte nutricional por la licenciada Silvia Jereb, nutrición y dietoterapia en paciente oncológico de la magíster Carolina Niño, que nos acompaña hoy. Investigación en nutrición por la doctora Olmedo Sofía. Abordaje de diabetes mellitus a cargo de nuestra directora de carrera, María Isabel Rosón. Taller de trabajo final a cargo de la decana de la Facultad de Ingeniería de nuestra institución, la doctora Perduca. Cuidados nutricionales en patologías gastrointestinales a cargo de la licenciada Constanza Echeverría. Tratamiento integral de la obesidad a cargo de la especialista Laura Oliva, y nutrición en el perioperatorio de cirugías digestivas a cargo de Carolina Niño también. Y por último tenemos un bloque de prácticas profesionales. Las prácticas profesionales tienen un total de 60 horas en campo, que bueno, también tiene por otro lado sus tutorías sincrónicas, y esto junto con la presentación de un trabajo final integrador son los que permiten, digamos, acceder al título de especialista una vez finalizado el cursado de todos los módulos. Les dejo acá los correos electrónicos, tanto de la dirección de carrera como de la Secretaría de Posgrado, a donde se pueden contactar en caso de que estén interesados en cursar la carrera, para obtener algo más de información. Y sin, digamos, tomar un poco más de tiempo con esto, las dejo con María Isabel, que va a presentar a la docente que va a dar la charla de hoy. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora yo les voy a presentar a la magíster Carolina Niño, que Carolina es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Buenos Aires, docente adscrita a la Universidad de Buenos Aires también,
Su maestría es en Tecnología Educativa de la Universidad Abierta Interamericana. Es nutricionista del Servicio de Nutrición del Hospital Universitario Fundación Favaloro, donde también se encarga del Servicio de Oncología y Cirugía Esófago-Gástrica. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Es coordinadora de la asignatura Cáncer en la carrera de especialización en Nutrición Clínica de la UBA y coordinadora del módulo de Oncología y Cirugías Digestivas, también la carrera de especialización, por supuesto, de la Universidad de la Cuenca del Plata, y profesora adjunta de la materia Soporte Nutricional en varias universidades, la Universidad Favaloro, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad Nacional de La Matanza, y dirige cursos relacionados con el tema de oncología, soporte nutricional, ¿no es cierto?, en distintas plataformas educativas. Bueno, podríamos seguir leyendo un montón de cosas que ha hecho la magistra Carolina Niño, pero ella me dijo que no leyera todo. Así que los dejo ahora para que escuchemos a Carolina con un tema muy interesante que nos va a compartir. Muchísimas gracias. Gracias María y María Isabel por la presentación. Yo voy a poder compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy habilitada para eso. Bueno, un gusto a todos los que están del otro lado de la pantalla. La idea hoy es en este ratito, ¿sí? Hablar un poco de un tema que para mí es fundamental para quienes hacemos nutrición clínica y para todos aquellos que sobre todo convivimos con las personas que asisten a un hospital, tanto en el área de hospitalización, de internación como de consultorio externo. A ver, ahí está. Que tiene que ver, ¿no?, con el derecho que el paciente tiene a recibir cuidado nutricional y todo lo que lamentablemente en la práctica sucede, que justo esta semana tuve que dar varias charlas al respecto y en todas yo siempre digo lo mismo, sucede y seguirá sucediendo lamentablemente. Entonces el desafío nuestro es colaborar con que la magnitud del problema disminuya, porque entiendo que es una cuestión multifactorial y que hay cosas que exceden a lo que una persona de manera individual puede hacer. Como colectivo podemos hacer mucho más, pero entiendo que la problemática no es nuestra, es mundial, de manera tal que siempre la propuesta es ver qué podemos hacer desde nuestro ámbito laboral para mejorar la situación interna del lugar donde trabajamos, ¿no? Porque lamentablemente esto pasa hace muchísimos años y no veo por ahora la perspectiva de que deje de suceder, ¿no? Pero bueno, está en nuestras manos que cada vez suceda menos. Voy a maximizar la presentación. Un segundito, por favor. Ahí está. Bueno, más allá de que hoy me toca a mí disertar, yo siempre animo a que cualquier persona que quiera comentar, preguntar durante la exposición lo haga, porque a mí me parece que siempre es mucho más interesante para todos el intercambio entre profesionales o entre colegas, entonces que interrumpan lo que tengan que interrumpir y me parece que siempre es más nutritivo, ¿no? Los comentarios que uno puede hacer más allá de la teoría que uno pueda exponer. Bueno, para arrancar un poco el tema, este chiste entre comillas que nos sirve como disparador, un tema un poco para lo que vamos a compartir hoy. Acá tenemos una persona hospitalizada y una enfermera que dice que el nutricionista ordenó hospitalizarla porque con la alimentación que dan aquí, en 5 días va a bajar 80 kilos. Entonces, si bien esto hace un poco más de referencia a la calidad y el tipo de comida hospitalaria, que en muchos hospitales caracteriza, ¿no?, a muchos hospitales, en realidad lo que yo extraigo de esta viñeta es justamente la idea de la pérdida de peso cuando una persona se hospitaliza y qué es lo que sucede, ¿no? Por diferentes motivos, no todo está vinculado a la calidad de la comida del hospital, pero sí sucede que en general, sobre todo en internaciones de mediano y largo plazo, los pacientes invierten estado nutricional y si bien se van de alta o en mejores condiciones clínicas médicas de las que ingresaron, se suelen ir en peor condición nutricional, ¿no? Entonces un poco es ver qué efecto tiene el hospital entre el estado nutricional y dentro de ese efecto que tiene es un poco qué responsabilidad tenemos los profesionales de la salud. ¿Bien? Entonces para eso algunas definiciones que a mí me sirven de base como para charlar el tema y que es la desnutrición hospitalaria. La desnutrición hospitalaria hace referencia a una desnutrición secundaria, es decir, es un paciente que está enfermo, entonces es el contexto de una enfermedad que también contribuye a que el paciente afecte su estado nutricional, pero la característica de la desnutrición hospitalaria es que comienza o se agudiza o empeora cuando el paciente ingresa al ámbito de internación. Bien, y esto tiene que ver un poco con los tratamientos que la misma patología requiere
pero sí también tiene que ver un poco con la viñeta que recién veíamos, con la serie de problemas que el paciente suele tener en el hospital para ser alimentado correctamente, ¿no? Y cuando hablamos de ser alimentado correctamente, estamos haciendo referencia a la utilización de todas las estrategias que tenemos a disposición para alimentar a un paciente, que en muchos casos no es solamente la vía oral con alimentos, sino también la consideración e implementación de las vías de soporte de nutrición. Yo, por eso dejo abierto el chat, yo doy un poco por asumido que se conoce un poco el concepto de soporte nutricional, pero si hay alguien acá presente que no sabe qué estoy haciendo referencia, me puede preguntar sin ningún problema y aclararé el concepto. Un poco de la mano de esta definición de desnutrición hospitalaria, aparece este concepto, que es el que a mí me preocupa, que es el de desnutrición iatrogénica, ¿no? En la década del 70, exactamente hace 50 años, porque el artículo fue publicado en 1974, se publica este artículo, cuyo título, traducido al español, es El esqueleto en el closet del hospital, que hacía un poco referencia a el muerto en el placar que sigue teniendo lamentablemente el sistema de salud, y que lo oculta, ¿no? Es una cosa que tenemos, pero está oculta o poco reconocida o muy subestimada, que tiene que ver con el componente de la desnutrición hospitalaria, pero que está vinculado exclusivamente al quehacer médico, ¿no? Y cuando digo quehacer médico, no responsabilizo al médico como figura de la problemática, sino que está formada por todas las personas que hacemos de un hospital, ¿sí? A veces voluntaria, involuntariamente contribuimos con el problema, y a veces incluso por cuestiones que nos exceden también como profesionales, sabemos que estamos contribuyendo lamentablemente con la problemática, ¿no? Entonces la desnutrición iatrogénica está definida hace 50 años en este artículo, que es emblemático para este tema, como un trastorno en la composición corporal, ¿sí?, del paciente que está en el hospital, ocasionado por las acciones o las omisiones, es decir, lo que hace o fundamentalmente lo que deja de hacer el equipo médico de atención, y esto equivale a decir que es la desnutrición inducida por el médico, ¿no? Y este es el punto que a uno le preocupa, porque es en el que tenemos que trabajar para empezar a disminuir la magnitud de esto. Entonces la pregunta que siempre hago a quienes tengo enfrente, esto también me gusta mucho charlarlo en las clases presenciales, ¿es frecuente haber esta problemática? Yo ya lo spoileé, ¿no? Pero bueno, ¿qué sabemos de esto? ¿Es algo que es frecuente? ¿Es algo que nos debe preocupar? ¿O pasa en pocos casos? Bueno, como ya me venía anticipando, lamentablemente es frecuente ahora y es frecuente hace muchas décadas, por eso me atrevo a decir que va a seguir siendo frecuente en los próximos años, y no pasa solamente en nuestro país. Sí, eso no quiere decir que nos alivie, sino que nos hace consciente de que es una problemática mucho más grande que lo que pueda pasar en nuestro país, y que se estima que sucede en 1 de cada 3 pacientes hospitalizados en los países desarrollados. Y tanto en Estados Unidos como Europa, asumimos que aproximadamente el 30% de los pacientes que están en un hospital en este momento están desnutridos. Así como esto sucede en estos países desarrollados, tenemos algunos datos latinoamericanos y argentinos que nos hacen dar cuenta un poco de cómo es la problemática en nuestro lugar. En Argentina tenemos publicada de manera oficial, súper conocido para quienes trabajamos en el área, este estudio. Lo conocemos informalmente como el estudio ANEP 99, porque fue hecho en el marco de un estudio de investigación de la Sociedad Argentina, Asociación, mejor dicho, Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, nuestra ANEP, en el año 99, que se publicó en el año 2003, en donde en este estudio lo que se hizo fue evaluar el estado nutricional de 1000 pacientes hospitalizados en este momento en nuestro país, a lo largo y a lo ancho, incluyendo tanto pacientes ingresados en hospitales públicos como privados. Como resultado de la evaluación de estos 1000 pacientes, lo que se encontró es que más del 47% de ellos tenía algún grado de deterioro nutricional, alcanzando la desnutrición severa al 11% de los pacientes. Después tenemos otros resultados, ¿no?, para un poco también jerarquizar la problemática, que para quienes trabajamos en el área resultan un poco lógicos, conociendo un poco la fisiopatología de ciertas condiciones médicas. Sabemos entonces que probablemente haya ciertas patologías o cierto grupo de personas que tengan más posibilidades de estar desnutridas que otras. Entre ellos encontramos los pacientes ingresados por motivos de cirugías mayores, los pacientes oncológicos y los pacientes con algún evento infeccioso. Los pacientes mayores de 70 años también suelen ser pacientes más susceptibles de presentar trastornos nutricionales, y las hospitalizaciones prolongadas, ¿no? Perdón. Las hospitalizaciones prolongadas, entendiendo que acá es una cuestión
de doble sentido, porque el paciente desnutrido está más tiempo hospitalizado y el paciente hospitalizado está más tiempo desnutrido. Perdón, se desnutre con más frecuencia, ¿no? El hospital desnutre, la cama desnutre, el estar quieto desnutre, independientemente de que el ingreso de nutrientes sea suficiente, el hospital desnutre. Y entonces acá se nos hace como esta bola de nieve que yo siempre hablo de mayor desnutrición, mayor internación, y mayor internación, mayor desnutrición. Cuando volvemos un poco al artículo original, ¿no? de la década del 70, yo acá puse solamente algunas porque la lista es mucho más larga. El autor se anima a postular una serie de causas, ¿no? que están vinculadas a este esqueleto que tenemos en el hospital, y que yo las traigo a colación porque para quienes trabajamos en el ámbito, no deja de sorprendernos que siguen pasando con mucha frecuencia las mismas cosas que pasaban hace 50 años. Entonces, tenemos fallas en registrar, y yo acá lo extraje textual del artículo original: fallas en registrar peso y talla del paciente. Hoy en día, afortunadamente, con todo lo que sabemos de diferente sobre evaluación nutricional, sabemos que no es necesario tener una talla, e incluso me arriesgo a decir que muchas veces, incluso sin tener el peso, podemos hacer comentarios nutricionales, entonces no hace falta ajustarse a las medidas antropométricas clásicas, pero esto lo que nos hace saber es que no hay información nutricional ni al momento del ingreso del paciente, muchas veces tampoco en su trayectoria durante la hospitalización, y tampoco al alta, es decir, no hay datos nutricionales en la historia clínica. El uso prolongado de planes de hidratación como único aporte, ¿sí? Pacientes que no reciben aporte ni por vía oral, ni por vía enteral, ni por vía parenteral por mucho tiempo. Ayunos repetidos es una problemática muy grande que tenemos, que yo la veo todos los días. El porcentaje de pacientes que están ayunas cada mañana cuando yo hago la recorrida. No solo eso, sino también los ayunos repetidos en la misma persona, porque el estudio no se pudo hacer, porque la autorización de la obra social no llegó, entonces por las dudas hoy lo dejamos en ayunas. Y yo, la verdad es que no he tenido tiempo de revisar el tema, pero me atrevo a decir que muchos de esos ayunos incluso no sería una indicación, ¿no? Cuando uno empieza a pensar por qué ciertos pacientes en cada recorrida están en ayunos, y yo me atrevo a arriesgar que hay muchos de ellos que no ameritan dicho ayuno. Pero bueno, esto es un cambio de paradigma muy grande que deberíamos hacer todos los que formamos parte del equipo, ¿no? Bueno, pacientes que se operan sin estar debidamente preparados nutricionalmente. La falta de comunicación entre equipos y entre personas sigue siendo una característica un poco irrisoria, incluso en épocas de policomunicación. La falta de formación de equipos interdisciplinarios, la falta de considerar la opinión del experto para tomar decisiones. Y acá me atrevo yo a sumar una cosa más que tiene que ver con lo que uno ve en la práctica diaria, que es la falta de conciencia de que la desnutrición es un problema, es una enfermedad de todos los aparatos y sistemas, no tiene un órgano diana, o el músculo, mejor dicho, pero digo, es una enfermedad, pero que para quien no está vinculado al tema es difícil de diagnosticar, es difícil de identificar muchas veces a simple vista, y por ende es difícil de entender la magnitud y el impacto que esto tiene en la evolución del paciente. Entonces la falta de conciencia y de comunicación, mejor dicho, de educación al respecto es muy grande. La semana pasada me tocó darle clases a unos residentes de clínica médica, y ninguno de ellos había escuchado hablar de nutrición en toda su formación de grado, ninguno. Solamente un estudiante que venía de la UBA había tenido 15 días de nutrición en su formación, y esos 15 días de nutrición habían estado vinculados estrictamente a cuestiones metabólicas, la diabetes fundamentalmente, de manera tal que para que quienes después hacen su tarea hospitalaria en sala, ¿no? de clínica médica, esos conocimientos no están alineados con lo que se necesita de un médico. Así que bueno, por eso digo que no creo que en breve por lo menos podamos resolver el problema. La problemática es también latinoamericana. Este es el primer estudio regional que tenemos, que es el ELAN, en donde lo que se hizo fue recopilar los estudios poblacionales de los países de Latinoamérica. Se juntaron todos, no me acuerdo si eran 12 o 13 países latinoamericanos que aportaron sus datos. Argentina aportó los de ANEP 99, y se encontró un poco lo mismo que sabemos en nuestro país, ¿no? 50% de población hospitalizada desnutrida, con un N mayor de 9000, y la desnutrición severa alineada con lo que se encontró en nuestro país. Y otros datos que me parece importante destacar: como recién decíamos, poca información del estado nutricional en la historia clínica. Y después lo otro que es relevante, que quizá da mucho también para el debate, para poder discutir un poco cuáles son las causas. No solamente no identificamos y no tratamos a la desnutrición como un problema, sino que tampoco utilizamos las estrategias de tratamiento que esta patología tiene, que es el soporte nutricional, ¿no? Entonces, con
con un panorama de 1 de cada 2 pacientes desnutridos, la utilización del soporte nutricional estaba en menos del 9% de los pacientes. De manera tal que no solamente tenemos problemas en lo que hacemos para contribuir a la desnutrición del paciente, sino que tenemos muchos problemas también en tratar esta condición. Lo segundo que se publica en Latinoamérica es de 2016. Los datos poblacionales son muy parecidos porque otra vez estamos en el orden del 45-48% de desnutrición hospitalaria, un poco más frecuente en áreas quirúrgicas y de terapia intensiva, menos quizás en medicina interna, pero lo que yo siempre muestro, a veces uno viendo números se siente con un poco más de información, entonces siempre muestro también este cuadrito, tiene que ver un poco con qué implica estar desnutrido cuando uno está internado y ahí va. Fíjense que el paciente que tiene una pérdida de peso mayor al 10% tiene 3,5 veces más chances de fallecer que aquel paciente que no ha bajado de peso. Lo mismo sucede con pacientes que tengan altas puntuaciones en el screening NRS 2002, pacientes que tengan bajos sus valores de albúmina también es un factor de riesgo de mortalidad, pero fíjense qué pasa con las dos clasificaciones de desnutrición según valoración global subjetiva y cómo exponencialmente crece el riesgo de mortalidad en los pacientes desnutridos severos, ¿sí? Entonces estamos hablando de una problemática que impacta directamente en el riesgo de morbimortalidad y en la evolución clínica de la persona, ¿verdad? Siempre entonces digo lo mismo para quienes formamos parte del equipo que hacemos nutrición clínica, uno tiene que, o a mi criterio por lo menos, tienen que encarar el trabajo diario con esto que estamos hablando. Entonces, sabiendo que en la región hay 50% de desnutrición hospitalaria, cuando yo encuentro un paciente que está bien nutrido o no tiene riesgo de desnutrirse, yo tengo que ir a buscar su equivalente desnutrido, porque eso me dice la estadística sostenida en los últimos 25 años me indica esto y yo lo tengo que ir a buscar, ¿sí? A veces no es fácil al ojo, sobre todo en contextos donde el sobrepeso y la obesidad caracteriza, por lo menos en Argentina, fenotípicamente nuestra población, entonces encontrar fácilmente para personas no entrenadas la desnutrición en un contexto de obesidad no es sencillo, pero yo tengo que encarar mi práctica con esta visión. Si yo encuentro un paciente que está bien nutrido, tengo que ir a buscar su equivalente desnutrido porque seguramente lo voy a encontrar. Un poquito lo que hablábamos para recapitular, ¿por qué un paciente se desnutre en el hospital? No es todo culpa nuestra, hay cuestiones vinculadas estrictamente a las situaciones del paciente, ¿no? A las características de la patología que tiene, de los tratamientos que va a recibir. Con algunas podemos colaborar para disminuir el impacto, pero algunas van a depender de la terapéutica médica que implique. Para pacientes en terapia intensiva o pacientes con candidatos a cirugías mayores, bueno, está lo que denominamos estrés quirúrgico o injuria aguda, ¿no? Características de estas etapas, en las que también tenemos cosas para hacer para atenuar su magnitud, pero cuando vamos un poco a la longitud de la lista de responsabilidades, fíjense que entre otras, acá vuelvo a decir que puse solamente algunas, todas las cuestiones asociadas al equipo de salud son una lista mucho más larga, ¿no? Que las asociadas al paciente, su patología y al estrés. Y no solo eso, sino también que todo esto es evitable. Bien, o sea, son todas cosas que uno tiene que evitar en la práctica diaria y es acá hacia donde tenemos que trabajar, ¿no? Y orientar un poco nuestro quehacer. ¿Cuáles son las consecuencias? Vuelvo a poner datos antiguos porque de acá parte la evidencia. Fíjense que hace 90 años se publica el primer artículo que asociaba la pérdida de peso solamente con más riesgo de mortalidad, en este caso en pacientes que eran sometidos a cirugías por úlcera péptica, perdón. El autor nos dice que los pacientes que se operaban, habiendo perdido más del 20% de su peso, tenían mucho más riesgo de fallecer que aquellos que habían perdido menos, ¿no? de su peso, de manera tal que ya hace 90 años conocemos esta consecuencia gravísima, ¿no? Porque tiene que ver con el pronóstico de vida del paciente. La mortalidad, entonces, es una consecuencia de la desnutrición, es, por supuesto, tiene más impacto en algunas poblaciones, como antes decíamos, ¿no? Pacientes quirúrgicos, en pacientes con complicaciones infecciosas, pacientes críticos, pacientes oncológicos, porque se le suma no solamente el contexto que recién hablábamos que tiene que ver con el quehacer del equipo, sino también con todo el catabolismo y la inflamación propia de la enfermedad. Entonces esas dos conjunciones, esas dos sumatorias, ¿no? de causas para desnutrir a un paciente hacen que tenga más riesgo de fallecer.
Lo mismo las complicaciones, sí, complicaciones infecciosas, no infecciosas, dehiscencia de sutura, infecciones de la herida, úlceras por presión, más tiempo de ventilación mecánica, más dificultad para salir de la terapia intensiva, bueno, más hospitalización, que ahora también lo vamos a nombrar, más tasa de reingresos, ¿sí? Entonces, hay más riesgo de volver a enfermar o de que se retrase la curación y la recuperación del paciente en contexto de una alteración nutricional. El tiempo de internación, como decíamos, los pacientes que están desnutridos están más tiempo hospitalizados, requieren más cuidados, requieren más tratamientos y tienen muchas más chances de volver, de reingresar, que aquellos que están bien nutridos. Y creo que no tengo ninguna filmina, ninguna filmina que aclare, pero nunca dejo de mencionar otra consecuencia de la desnutrición, que es el costo, ¿no?, en recurso económico, en un contexto económico difícil como el que estamos viviendo, en un contexto de un equipo, un equipo de salud, un sistema, mejor dicho, de salud quebrado y con mucha dificultad. Bueno, estamos gastando mucho más dinero del que deberíamos por no nutrir bien a los pacientes o por no contar con los profesionales de nutrición adecuados o suficientes, mejor dicho, y gastamos más, ¿sí? Las cuentas no las tenemos hechas en nuestro país, pero hay mucho estudio hecho, por supuesto, afuera del costo económico, ¿no?, en euros o en dólares, que implica tratar la desnutrición o tratar las consecuencias de la desnutrición en comparación con lo que implica nutrir bien a un paciente. Entonces, estamos incluso afectando o relacionándolo con efectos económicos. Esto, perdón, que se lo había mostrado. Un poco lo que pasa en la práctica, ¿sí? Estas son las cosas que seguimos repitiendo en la práctica, pero después me pasan unas cosas que son para analizar, ¿no? En esta cuestión de falta reconocer a la desnutrición como un problema, y sobre todo en este caso, y por eso viene este slide posterior, tiene que ver un poco con lo que pasa en la práctica a la hora de, una vez que identificamos al sujeto desnutrido, lo tenemos que intervenir, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos que intervenir, sobre todo con estrategias de soporte nutricional no oral, porque con el soporte oral, la verdad es que mucho problema en la indicación no tenemos muchos otros, pero no en la indicación, o por lo menos no en lo que es la aceptación del resto de los profesionales de indicar un suplemento oral, pero sí cuesta muchísimo implementar soporte nutricional, sobre todo enteral. ¿Y por qué sobre todo enteral? Y esto es una experiencia propia, no es dato de la evidencia, sino es lo que yo siento, lo que yo vivo, porque la nutrición parenteral tiene indicaciones muy claras y son poco discutibles muchas veces. El soporte oral es muy sencillo y siempre la nutrición enteral es la más discutida, porque muchas veces la propuesta es hacer soporte enteral en contexto de pacientes que comen, y eso para el resto del equipo de salud es difícil de comprender, ¿no? ¿Por qué, si come el paciente, vamos a hacer o vamos a invadirlo con una nutrición enteral? Entonces, estas cosas pasan en la práctica y atentan un poco con el título, ¿no?, que veníamos de la charla, atentan contra el derecho que el paciente tiene a ser ingresado en un plan de cuidado nutricional. Sí, el paciente no, a ese paciente no, el paciente se va a deprimir, son todas cosas que me han dicho a mí, ¿no? Bueno, es gordito, le va a venir bien no comer, o es gordito, tiene reservas. Esto pasa muy frecuente en un contexto donde el 60% de nuestra población tiene exceso de tejido adiposo. Pasa muy frecuente, ¿no? Echarle o depositar la responsabilidad en el paciente se negó, el paciente no quiso, esperemos porque mañana va a comer mejor, si ponemos una sonda vamos a hacer que coma menos. Entonces, la verdad es que son todas cosas que uno se encuentra en la práctica que atentan un poco contra este derecho del paciente a recibir cuidado nutricional, porque la intervención nutricional es parte del cuidado que el paciente tiene derecho a recibir. El paciente se puede negar a recibirlo, yo siempre digo lo mismo, he tenido pacientes que se niegan, he tenido pacientes que se niegan en un principio, pues lo piden, pero yo siempre insisto en que el paciente se debe negar teniendo toda la información, ¿no? Y a veces esa es la parte que falla. El paciente se niega porque cuando el médico fue a poner la sonda en la habitación, porque eso lo pone el médico, por lo menos en un hospital, el residente, el paciente le dijo, ay, no, tengo miedo, no me animo, y el residente, sin mucha conciencia de por qué estamos tratando de implementar soporte nutricional, dio lugar a la opinión del paciente sin dar la información correcta, ¿no? El paciente tiene opinión, tiene voz, tiene voto y puede decidir. Siempre tratamos de hacerlo en un contexto de información plena. Así que eso es algo que vuelve a pasar. Así que esas son cosas que me pasan a mí en la práctica y que atentan contra este cuidado nutricional.
porque las decisiones se tienen que tomar en equipo por todos lados, ¿no? Yo puedo sugerir, puedo pedir, pero no coloco la sonda de manera tal que dependo muchas veces que por lo menos haya una persona de acuerdo conmigo, que sea quien coloque el acceso. Y si bien tengo muchas personas que están de acuerdo conmigo, esto no pasa en el 100% de los pacientes, hay muchos, ¿sí?, a los que se les niega el derecho al soporte nutricional y al cuidado nutricional, justamente por un montón de estos motivos que yo les estoy contando. Entonces, de la mano del título de la charla, esto está publicado, el artículo de la Declaración de Cartagena, que es súper interesante, está en español, muy ameno de leer y muy cierto lo que dice. Esta declaración de la Cartagena se hace en un contexto de acuerdo de sociedades científicas que entienden que la desnutrición es un problema y sobre todo la desnutrición hospitalaria y iatrogénica, y esto incluye a la Sociedad Europea de Soporte Nutricional, a la americana, a la latinoamericana, de donde Argentina forma parte, y a la asiática, ¿no? Y publican esto, que es llamado Declaración de Cartagena, que después se vuelve como a revalidar hace 2 años en otro documento, pero este es el documento origen, en donde al cuidado nutricional y a la alimentación del paciente que está enfermo y está hospitalizado se le otorga una categoría de derecho humano, ¿no? Que cuando uno lo lee en realidad parece obvio, ¿sí? Perdón, parece obvio porque lo es, pero es que muchas veces, no solamente en la vorágine, sino cuando tenemos mucha vorágine laboral, pero además no sabemos nada del tema porque nadie nos lo dijo, uno lo pasa de largo. El paciente tiene derecho, ¿sí? Tiene derecho a ser evaluado nutricionalmente cuando está hospitalizado, el paciente tiene derecho a ser intervenido si está desnutrido, el paciente tiene derecho a conocer que requiere soporte nutricional y está en las manos de los profesionales de la salud velar y defender ese derecho. Entonces, lo que lamentablemente sucede, y vuelvo a tomar palabras del principio, a veces involuntariamente, porque no es que uno va queriendo hacer mal al paciente, pero muchas veces involuntariamente por falta de información, es atentar contra este derecho que tiene el paciente. La dificultad que tenemos en la práctica es que hablamos muchísimo de desnutrición hospitalaria, del derecho humano y de declaraciones de todo tipo, pero siempre en contextos nutricionales, en donde para quienes asistimos este tema es obvio, es lógico, nos encanta charlarlo, pero ya lo conocemos. Nos falta poder ir más allá, ¿no? En ámbitos en los que todavía esto no sea un tema de discusión, que me parece que es al próximo que tenemos que apostar, ¿no? Es decir, en los congresos de soporte nutricional, que siga habiendo mesas de nutrición hospitalaria, me parece bárbaro, pero tiene que ver un poco con retroalimentar esto que ya conocemos. Tenemos que poder empezar a hablar de esto en ámbitos quizás no tan conocidos, que creo que es la manera de empezar a pensar un poquito, no la solución, pero sí en empezar a deshacer este ovillo gigante que tenemos de problemas. ¿Cómo podemos empezar en la práctica, ¿no? Quiero decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo en mi práctica diaria para que esto sea menos importante, por lo menos en un hospital? Lo primero que tengo que hacer es encontrar a ese paciente. Yo lo tengo que encontrar, ¿sí? Y para eso tengo que poder identificarlo en las primeras 24 o 48 horas, ¿sí? Es decir, identificar a este paciente que tiene riesgo de desnutrirse. Lo tengo que encontrar, ¿sí? Con diferentes métodos de screening nutricional, eso excede un poco los contenidos, pero lo tengo que encontrar. Pero una vez que lo encontré, lo tengo que intervenir. Si yo lo encuentro a ese paciente y digo, este paciente tiene riesgo de desnutrirse o este paciente está desnutrido, este paciente no está en condiciones de cubrir sus requerimientos nutricionales por vía oral, con alimentos, por diferentes motivos, yo tengo que hacer algo con él. No alcanza con la identificación, ¿sí? Y acá es donde muchas veces yo les decía que con el soporte oral no tenemos tanto problema, en mi hospital por lo menos con la nutrición parenteral tampoco, y lo más debatido y discutido es la nutrición enteral por un montón de circunstancias. Entonces acá es donde yo sé que tengo que ir siempre un poco más allá en la discusión para lograr no atentar como equipo de salud con al derecho que el paciente tiene a ser alimentado. No me voy a meter en cuestiones de soporte nutricional, si bien me encantan, como ustedes sabrán. Lo único que sí quiero dejar acá solamente como concepto es que el soporte nutricional, independientemente de cuál sea el organismo que la defina, acá tenemos 2 definiciones, una de la Sociedad Americana de Soporte Nutricional y una de la Sociedad Europea, y marco en rojo la palabra clave que para mí ¿sí? Hacen a la cuestión, que es la prevención. Nosotros podemos prevenir la desnutrición, ¿sí? Es decir, estamos muy acostumbrados a tratar la desnutrición porque llegamos en general tarde, ¿no?, al encuentro de ese paciente. Ahora, si nosotros quisiéramos empezar a pensar cómo puedo mejorar yo la práctica diaria, además de identificar a esta persona que tiene riesgo, que ya está desnutrida, pero aquel que tiene riesgo, bueno, hagamos cuestiones preventivas, ¿sí? La medicina preventiva de todo siempre además es mucho más económica que la medicina de tratamiento. Entonces, si bien el soporte nutricional está estrechamente vinculado al tratamiento de la desnutrición,
bueno, tenemos que arriesgarnos a pensarlo también como una estrategia de prevención de la misma, y esto por supuesto se va a traducir no solamente en cuestiones económicas positivas, sino también en un mejor pronóstico para el paciente. El derecho al cuidado nutricional, como yo recién les decía, ESPEN, que es la Sociedad Europea, es una gran promotora, ¿no?, de que cuidemos el derecho que el paciente tiene. Es muy interesante leer todo lo que está escrito porque es incluso tan obvio que a veces uno no se lo pone a pensar de lo obvio que resulta, pero está bueno ponerlo en palabras y en documentos, ¿sí? Entonces, bueno, todo lo que tenemos que hacer, ¿no?, para que el paciente acceda a este cuidado nutricional, y incluso el documento se atreve a ir mucho más allá de lo que hacemos diariamente en nuestros hospitales, y habla entonces de la educación e investigación de nutrición clínica y su importancia, habla de la cultura institucional que tiene que haber para velar por este derecho, habla de la importancia de empoderar al paciente y la familia para que puedan tomar decisiones en un contexto de información plena, es decir, habla de la formación de recursos en salud con información sobre desnutrición ya en carreras de grado, es decir, no podemos esperar que un médico se reciba y sea residente para que se entere que existe la desnutrición, es decir, tenemos que empezar a hablar antes de estos temas, y todo esto está publicado no solamente en la Declaración de Cartagena, sino en toda la información y las infografías que tienen ASPEN, ESPEN, etcétera, en sus páginas web. Para terminar entonces, como conclusiones muy sencillas y obvias, la importancia de reconocer la desnutrición como un problema de salud que impacta en la evolución clínica del paciente. El paciente tiene peor pronóstico. La importancia de identificar al paciente desnutrido o en riesgo de estarlo, de intervenirlo de manera precoz, con enfoque preventivo idealmente, pero si no con enfoque de tratamiento, nunca es tarde para hacer algo. Y por supuesto el trabajo en equipo, porque es obvio, ¿no? Si esto uno no lo discute en un equipo que aunque tenga otra disciplina que no sea la nuestra, a veces uno piensa en el equipo como lo ideal, y lo ideal no lo tenemos en la práctica, pero bueno, a veces con la discusión de un médico especialista, con un médico clínico, tomamos decisiones que benefician al paciente, y a veces ese es el único equipo que tenemos, y es válido también. Así que con el equipo que tengamos alrededor es con quien tenemos que estrechar conversaciones y vínculos para que esto se traduzca de la teoría a la práctica. Y por último, esta frase que la muestro siempre también cuando hablo del tema, porque está muy vinculada, ¿no?, al título que dio origen a la charla: una alimentación insuficiente en una población es signo de pobreza, pero la nutrición inadecuada en un hospital, que es lo que pasa en nuestros hospitales, es signo de ignorancia, ¿sí? Si bien la frase tiene muchos años, la verdad es que es absolutamente vigente y se vincula estrechamente a la problemática que tenemos en nuestros hospitales, en donde no se alimenta a los pacientes adecuadamente por una cuestión más de ignorancia que de recursos en muchos casos. Muchas gracias. Bueno, Carolina, no sé si querés dejar de compartir. Muchísimas gracias. Más que interesante todo lo que nos has dicho. Una cosa que me parece muy para remarcar, te digo, me quedó esa frase en la cabeza: buscar al desnutrido, ¿no? Le digo, bien, yo encuentro un paciente que está muy bien, me puedo quedar muy contenta, pero no, tengo que ir a buscar al desnutrido. Me impactó la Exactamente. frase, la verdad. Sí, 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 ¿no? Y te iba a preguntar, perdón, Sí, me sí, meto a preguntar, por después dejo supuesto. que pregunten otros. Esto también me imagino en el aspecto de la pediatría deben ser estos mismos porcentajes. Digo, no, no, Absolutamente. Sí, yo me dedico mucho al adulto y ahí tengo la lectura, pero entendiendo cómo funciona un hospital, pues formo parte de un hospital hace mucho tiempo, claro, entiendo que es una problemática que se extiende a ambas poblaciones. Exactamente, sí, lamentablemente. porque el número es Sí, alarmante, porque es que de dos que tengo internado, uno está mal, así sí. que es así, Y, ¿no? bueno, ese tema a mí me apasiona, ¿no? Podría hablar un montón de tiempo, pero lo interesante o desafiante para nosotros es que está mal desde el punto de vista nutricional, pero no es identificable fácilmente al ojo ese paciente, porque cuando uno habla de la desnutrición, si yo le pregunto a la gente no profesional de la salud, e incluso a algunos profesionales, qué se imaginan de una persona desnutrida, uno lo asocia al adelgazamiento o a la emaciación, ¿no? Mm, Y nuestros pacientes hospitalizados están desnutridos, pero no son flacos, no son delgados a la vista. Entonces, claro, eso más dificulta la identificación, la derivación, el soporte nutricional, etcétera. No son en general, ¿no? Hay excepciones desde ya, pero en general el paciente desnutrido hoy en día no luce flaco. claro. Sí, sí, sí. A ver, voy a dejar que otros pregunten también. No sé si alguien tiene algún Muchas comentario, gracias. consulta. Sí, 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 María voy, Rosa. voy a seguir yo de metida también un poco, pero haciendo en primer lugar un comentario de que yo también trabajo en un hospital y bueno, de lo que vivimos nosotros en la práctica con respecto a lo que dijiste de
la dificultad de implementar la nutrición enteral, y por otro lado con la nutrición parenteral, no como nutrición parenteral total, eso como decías vos, la indicación es muy clara, pero cuando la nutrición parenteral tiene que ser complementaria me parece que Sí, mucho más sí, complicado, digamos. sí, yo trabajo en un hospital que sí, que la tenemos muy bien igual incorporada, tiene un muy buen servicio de nutrición parenteral, es un centro de trasplante intestinal, entonces tiene otra trayectoria, ¿no? Y la indicación tiene que ver ya se hace de otro modo. Entonces, por lo menos en mi hospital no suele ser tan problemático, porque, a ver, vamos a ser extremadamente sinceros, quien maneja la nutrición parenteral en mi hospital es un médico. Cuando yo veo que mi sugerencia de nutrición parenteral para con los médicos clínicos, que es con quien yo me vinculo, falla, yo llamo al médico y le justifico mi indicación y en general me apoya. Y ya ir los dos me suele cambiar mucho, ¿no? Entonces, no me representa a mí, en las características de mi hospital, tanto desafío la implementación, ¿no? Pero la nutrición enteral es mucho más difícil, sé que no pasa solo en mi ámbito, es muy común, pero sí, María, totalmente entendible, ¿no? Lo que vos contás y la dificultad que eso representa en la diaria, sí. Y después Es- una pregunta concreta que por ahí es algo que, bueno, nosotros tenemos acá servicio de residencia, entonces, o sea, tenemos residencia como estrategia de formación para licenciados en nutrición. Y por ahí en las clases y cuando damos ateneos y demás, surge siempre una duda, que siempre hablamos de la indicación de soporte nutricional como soporte en general cuando el paciente tiene, o sea, no cubre al menos el 75% de los requerimientos nutricionales, ¿no es cierto? Pero por ahí surge mucho la duda de por dónde iniciar, en el sentido de como que si hay algo escalonado en el que decir, bueno, no está cubriendo, trato primero de enriquecer la dieta, soporte nutricional oral y después si no pasa nutrición enteral. Ok, En ese ¿cómo jerarquizar la decisión? por ahí son grises, o sea, obviamente en un paciente que cubre un 30% es fácil la decisión, pero por ahí no tanto en ese paciente que estaba ahí alrededor del 50-60% de su valor calórico. Quería Mira, saber. María, ahí a mí me sirve mucho el ejemplo y de donde yo aprendí muchísimo, que es de mis pacientes oncológicos. Yo hago oncología hace mucho tiempo, entonces la experiencia la extraigo ahí y a mí por lo menos me es útil para diferentes poblaciones, es entender qué le pasa al paciente, ¿sí? Entonces, yo, y voy a hablar de mi caso puntual, eh, tengo una capacidad, después de muchos años de estudio y atender personas, de darme cuenta cuando un paciente va a ser candidato, incluso muy precoz, a nutrición enteral por un cáncer de esófago, porque conozco la enfermedad, porque conozco que cuando el paciente me describió determinada situación, ya sé qué le va a pasar la semana que viene, ya sé, entonces tiene que ver un poco con conocer la patología y aprender a escuchar al paciente. ¿Sí? No, yo no me valgo tanto del 65, el 70 o el 50, sino me valgo de la impresión mía subjetiva a partir del interrogatorio del paciente, por supuesto, no es que uno lo hace como le parece, es el interrogatorio del paciente, pero el conocimiento de la patología y que si el paciente expresa determinadas cuestiones, yo ya sé que por más de que intente con un suplemento, mi estrategia va a fracasar. Entonces, me parece que te estoy colaborando mucho, pero me parece que la clave es eso, es poder entender qué es lo que le está pasando y por qué le está pasando, para poder anticiparse a que si yo voy a plantear una estrategia oral, sea el enriquecimiento de las preparaciones o de suplementación oral, esta estrategia va a ser efectiva o no. Por supuesto que hay causas que nos van a dar dudas, siempre nos va a suceder eso. Si tenemos al paciente hospitalizado, tenemos la ventaja que podemos probar esa estrategia 48 horas y si no funcionó, pasamos a la que sigue. Claro. ¿Sí? Pero a mí lo que me dio siempre la posibilidad de anticiparme es conocer qué le va a pasar. ¿Por qué? Porque conozco la enfermedad y porque he oído hablar de ella y escuché cientos de pacientes que me contaron lo mismo. Entonces, a esta altura ya me puedo dar cuenta de cuándo la estrategia oral puede ser exitosa y cuándo no. Bien, pero tiene que ver un poco con la subjetividad de ir escuchando gente, escuchando pacientes, más allá de la teoría y todo lo que vos puedas leer en las guías de práctica clínica. No sé si te Bien, ayudé o te confundí. no, bien, perfecto. Gracias. Sí, sí. Ahora, claro, también como vos decís, Carolina, también es un poco ver la perspectiva, ¿no? Es lo mismo como vos tenés tantos pacientes oncológicos de tubo digestivo, no es cierto que si el tratamiento oncológico es de otra zona del cuerpo, ¿no? Totalmente, Pero de todas totalmente. maneras, claro, ahí es que cuál es el panorama que se le viene encima, ¿no? De Sí. operación, de esto, del otro, ¿no? Sí, Sí, pero a sí. veces, incluso María Isabel, cuando yo hago clínicas médicas acá en mi hospital y me encuentro de todo, desde pacientes que se vienen a operar una rodilla y se van mañana,
hasta pacientes que esperan un trasplante internados y eso puede tardar muchos meses. Y después de 15 años de escuchar personas y de entender lo que les puede pasar, te permite mucho anticiparte a la toma de decisiones. Vuelvo a repetir que uno a veces se puede equivocar y a veces uno puede dudar, pero la hospitalización te da esa ventaja. Pruebo 48 horas, me equivoqué o fracasó lo que yo propuse y cambio. Pero para mí la clave es ir un poco más allá de lo que dice la guía de práctica clínica, es escuchar al paciente y entender qué es lo que le pasa. Sí, en definitiva lo que uno ve en otros ámbitos, ¿no? Lo de la alimentación individualizada, el plan de alimentación individual. Totalmente, Esto es un poco, totalmente. ¿no es Sí. cierto?, en otro ámbito, agarrando temas, ¿no? Mucho más graves, ¿no? Porque acá, ¿no? Exacto. Ya digo, me quedó eso de buscar al desnutrido, la verdad que me impactó mucho, sí, sí. Digo, perdón, no sé, nosotros empezamos a preguntar con María del Rosario, pero si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que quiera intervenir, algún comentario, les resulta nuevo, ya lo habían escuchado, no creo que lo hayan escuchado mucho, ¿no? Te digo, incluso yo escucho esto que vos me decís, ¿no? De los que hacen la carrera de medicina y es verdad, la materia de nutrición es corta, ¿no? Sí, Entonces, pero me quedo tranquila que en esta carrera de especialización en nutrición clínica no solamente están las dos materias que vos das, sino también la de soporte nutricional que da la claro, licenciada Silvia Jerez, ¿no? Así creo, que sí. creo que por lo menos con esta carrera de especialización esto va a quedar claro, me Esto da la queda impresión. clarísimo. Me va a quedar, me quedo tranquila en ese sentido en cuanto a la programación de la materia, ¿no? Y bien interesante. Y ya con eso hay una razón, ¿no? Pues uno dice, bueno, si quiero hacer esta carrera, me parece de mucho peso, ¿no? Bien. Bueno, no sé si acá a veces uno puede pedirle a la gente que prenda la pantallita, pero no suelen prenderla, así que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario que quieran hacer. Si no, me parece que te vamos a liberar, Carolina, porque bueno, tu tiempo también vale oro y te agradecemos muchísimo todo esto que nos has compartido, la verdad, y digo, es como que da ganas de hacer la carrera, te digo, ¿no? Aunque yo ya tengo otra especialización, Bien, pero la verdad, sí, sí, muy interesante y es un campo donde todavía podemos hacer mucho, ¿no? muchísimo, sí, También hasta afortunadamente. profesionalmente hablando. Ujú, Es un desafío exacto. enorme donde uno, ay, puede hacer, ¿no? Y constatar que lo que hizo sirvió. Eso que a mí me parece que es, ¿no? Como Claro, muy alentador, como motivante, decís vos, no, sí, 48 horas, no dio resultado, tengo que probar otra cosa, otra que largo, saco a la persona, digamos, bien nutrida cuando se vaya del hospital, ¿no? Bueno. exacto. Bueno, Carolina, te agradecemos un Bueno, montón. Espera, muchas espera, un segundito, gracias. voy a mirar acá está, espérate, porque está el chat, pero no, está el chat, pero no me aparece, no, son ¿No? datos que dicen de si se quieren preguntar o si quieren Ok, tener datos, ¿no es cierto?, sobre la carrera de especialización. Así que bueno, Carolina, bueno, muchísimas muchas gracias, gracias. muchas Hasta gracias, luego. esperemos que te sigamos escuchando. Muy bien, adiós. Chao, María Isabel, chao, María del Bien, Rosario, gracias. muy bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas que quieran hacer, me parece que acá vamos a terminar. Me pareció muy interesante a mí personalmente todo lo que nos ha dicho la licenciada Carolina Niño y verdaderamente en la carrera de especialización este tema está sumamente tratado y con mucha profundidad y con profesionales de este nivel, ¿no? Como Carolina, como la licenciada Echeverría, la licenciada Silvia Jared también. Bueno. Nada más entonces, me parece que, no sé, María del Rosario, si vos querés agregar algo más. No, más que nada que tengan en cuenta, bueno, los canales de comunicación que también ya se lo pasaron al chat, por cualquier duda que les surja después de este encuentro, ¿no? Sí, sí, aquí tienen, ¿no? Incluso pueden registrar para el certificado, ¿no? Les piden que pongan sus datos, ¿no? Porque el que quiera recibir el certificado de esta conferencia. Bien. Bueno, muy bien, entonces. Nosotras dejamos aquí para dar cabida, dar lugar a la próxima conferencia que tengo entendido que es a las 15:15 horas. ¿Sí? Bueno, Bien. Muy muchas bien. gracias a todos por su presencia.